Hola, muy buenas, mi nombre es José Alberto Llano León. Les voy a explicar sobre en qué consiste este video. Este video va a hablar sobre un conflicto que está activo actualmente y que lleva desde hace un año, y este conflicto hace relativamente poco que inició en una invasión al país de Ucrania en Europa. Es una guerra, pues se puede decir, muy nueva en ese continente, que hace mucho tiempo no había tenido ningún conflicto más que pues el último fue en los Balcanes, el polvorín de Europa. Pero pues como siempre la guerra es mala, y como en un dicho muy sabido de un videojuego que escuché, es que la guerra nunca cambia. Pues la guerra ruso-ucraniana es un conflicto continuo entre Rusia y Ucrania, dos países eslavos, y que también a veces incluye a Bielorrusia, aliado ruso, y las tropas prorrusas, que son unos separatistas que se encuentran en el oriente del país de Ucrania, más bien las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. El conflicto estalló en febrero del año 2014 después de las protestas del Euromaidán. Luego, pues, concluyó en la anexión de Crimea por parte de los rusos y las secesiones, bueno, los grupos armados de las provincias de Donetsk y Lugansk, que se rebelaron contra el gobierno central ucraniano, y pues derrocaron también al presidente ucraniano prorruso llamado Viktor Yanukovych. Y pues esos incidentes ocasionaron pues el germen candente para iniciar más tarde lo que es la guerra actualmente, ya que Rusia brindó apoyos a los rebeldes, apoyándole financieramente y militarmente a la guerra, del Donbass. Y pues a inicios del año 2022 se movilizó muchas tropas rusas alrededor de la frontera con Ucrania, que pronto aumentó a gran escala una invasión el día 24 de febrero del 2022. Después de la independencia del país de Ucrania en el año 1991, las diferencias históricas y culturales emergentes y una estructura política débil impidieron la formación de una identidad cohesiva ucraniana. Además, la progresiva rusificación y el asentamiento de la etnia rusa en el este y el sur de Ucrania a lo largo de siglos de control ruso dieron como resultado que el idioma ruso ganara supremacía en esas zonas, incluso entre los propios ucranianos étnicos de esos territorios. Por el contrario, los territorios tradicionalmente del oeste y el centro de Ucrania han sido conquistadas por otros imperios, pero dejando que conservara la identidad ucraniana en esas zonas. Los disturbios prorrusos estallaron en las regiones de mayoría prorrusa luego de que las manifestaciones del Euromaidán y posteriormente desencadenaran el derrocamiento del presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych. Posteriormente, Rusia mandó fuerzas para ocupar la península de Crimea, que en ese entonces pertenecía a Ucrania. Luego irrumpieron en el parlamento de Crimea y Rusia organizó un referéndum muy condenado por parte de la comunidad internacional, que lo reconoce como ilegítimo, y en ese dicho referéndum se proponía la adhesión de Crimea a Rusia, dando como resultado la integración de Crimea a Rusia. Después de la integración de Crimea, las protestas prorrusas en el área ucraniana del Donbass estallaron en una batalla entre la milicia de Ucrania y los separatistas respaldados por Rusia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. En el año 2021 y principios del año 2022 hubo una importante acumulación militar rusa a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia. La OTAN acusó a Rusia de planear una invasión al territorio de Ucrania, que el gobierno ruso rechazó. El presidente ruso Vladimir Putin condenó la expansión de la OTAN como un peligro para su nación e instó a que se prohíba a Ucrania ingresar a la alianza militar. También tenía creencias irredentistas, argumentando que Ucrania fue un error histórico producido por la Unión Soviética. Posteriormente, Rusia reconoció formalmente a los dos gobiernos autoproclamados en el Donbass el 21 de febrero del año 2022 y envió soldados a las áreas. Luego de esos acontecimientos, Rusia inició la invasión al territorio de Ucrania
dando como resultado al estallido de la guerra ruso-ucraniana que sigue estando actualmente. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Cosme Sosaya y vengo a dar mi opinión sobre las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, desde mi punto de vista, la guerra que existe entre Rusia y Ucrania no le favorece a nadie, en cambio, todo el mundo salimos afectados por las consecuencias que esta guerra ha traído. También desde lo que opino que es algo cruel, ya que muchas personas han muerto en este conflicto. Las consecuencias de la guerra de Ucrania y de Rusia ha dejado aproximadamente 1.500 millones de personas afectadas en el mundo según la ONU, ya que se necesita del suministro de alimentos y fertilizantes que se ha visto interrumpido debido al conflicto armado. Entonces, aparte de que la guerra afecta negativamente a la sociedad, ya que son resultados de malas decisiones tomadas por los gobernantes, y afecta mucho a las personas que mueren porque son inocentes. Yo no le veo ningún lado positivo a esta guerra, al contrario, ha sido devastadora y ha traído consigo muchas consecuencias. Gracias.